La voz de la mujer era apenas un susurro. Por favor, entierren a mi hija. Sus manos temblaban mientras apretaba contra su pecho el pequeño bulto sin vida. El viento del final del otoño azotaba las llanuras desiertas de Wyoming, arrastrando polvo, tristeza y un leve olor a lluvia. Los habitantes del pueblo guardaban silencio, sin saber qué hacer. La muerte no era una desconocida en Dustrich, pero ver a una madre rogando por una tumba en medio de la calle, había algo en eso que helaba incluso a los hombres más duros. El sheriff se movió con incomodidad, sus ojos iban del cuerpo al rostro de la mujer. Señora, empezó, dudando, aquí no solemos permitir que los forasteros entierren a sus muertos sin permiso. Ella levantó la vista hacia él, y por un instante, sus ojos, oscuros, vacíos, pero encendidos con algo primitivo, cortaron el viento. Entonces, ¿a quién debo pedir permiso?, dijo, cuando Dios ya me ha dicho que no. Al borde del grupo, un hombre alto dio un paso al frente. Su abrigo estaba gastado, su sombrero echado hacia adelante, y su rostro cubierto por una semana de polvo y arrepentimiento. Era el ranchero silencioso, Jacob Cole. No había hablado con nadie del pueblo en meses. Había enterrado a su esposa el año anterior y no había vuelto a tocar una Biblia ni una botella desde entonces. Algunos decían que era un fantasma de sí mismo, que vivía solo porque no sabía cómo dejar de hacerlo. Miró a la mujer largo rato, luego al pequeño cuerpo envuelto entre sus brazos. Sin decir palabra, desmontó de su caballo, se quitó el sombrero y dijo: «Yo la enterraré». La multitud murmuró, pero nadie se atrevió a detenerlo. Jacob se acercó y tomó con suavidad al niño de los brazos de la madre. Sus dedos se aferraron al paño un segundo más antes de soltarlo. Luego, como una mujer vaciada de alma, cayó de rodillas en la tierra. Jacob llevó el pequeño cuerpo a una colina justo más allá del pueblo, donde el viento susurraba entre la hierba seca y la tierra aún estaba blanda para cavar. Empezó con las manos, luego con la pala, cada golpe en el suelo como una confesión. Cuando el hoyo fue lo bastante profundo, desenvolvió la manta, solo un destello de dedos pálidos y diminutos, y la depositó con cuidado, como si todavía respirara. No dijo nada, no ofreció oración. Pero mientras cubría la tumba, los sollozos de la madre se transformaron en un grito tan desgarrador que hizo volar a los cuervos. Cuando terminó, se quedó junto a ella en silencio, ambos unidos por un dolor que no necesitaba palabras. «Gracias», susurró finalmente. Se llamaba Mary. Jacob asintió una vez. Ahora está a salvo. Esa noche, Jacob se sentó junto al fuego en su cabaña, mirando las llamas que se negaban a darle calor. La mujer, Isabel Ramírez, supo después, dormía en el pequeño cuarto de huéspedes, demasiado débil para continuar su viaje. Afuera, los coyotes aullaban como almas atrapadas entre mundos. Dentro, Jacob sintió el fantasma de su esposa revolverse, como si su espíritu lo observara desde más allá de la luz. En los días siguientes, Isabel ayudó en el rancho. Hablaba poco, su pena flotando sobre ella como el aire helado antes de la nieve. Pero, de a poco, la vida empezó a despertar otra vez. Remendó las camisas de Jacob. Alimentó a los caballos. Una vez, él la encontró de pie junto a la tumba de la niña, tarareando una nana en español que flotaba con el viento como una oración. Una mañana, Jacob salió a reparar una cerca cerca del río. Cuando regresó, ella había desaparecido. El pánico lo golpeó con fuerza. Buscó por las colinas, el pueblo, la capilla, nada. Finalmente la halló junto a la tumba, tendida en el suelo con el rostro vuelto al cielo. Por un momento, creyó que estaba muerta también. Pero su pecho se movía levemente. Cuando abrió los ojos, dijo: «Solo quería escucharla una vez más». Jacob se arrodilló junto a ella. «No puedes quedarte aquí», dijo con suavidad. «Los muertos no quieren que los sigamos». «No los sigo», respondió ella. «Los recuerdo». Esa noche, cuando comenzó a caer la primera nieve, él le contó algo que no había dicho a nadie desde la muerte de su esposa, como Clara, su mujer, esperaba un hijo antes de que la fiebre se las llevara a ambos, como los había enterrado bajo el mismo álamo junto al arroyo, como cada noche rezaba por perdón, aunque no sabía bien por qué.
Isabel escuchó, con lágrimas brillando a la luz del fuego. Tal vez Dios me envió aquí, dijo, para que no tuvieras que enterrar a otro solo. La primavera llegó lentamente a Düstrich. La nieve se derritió, revelando una tierra lista para sembrar. Jacob le ofreció a Isabel quedarse, solo hasta que encuentres tu camino, dijo. Pero la verdad era que no quería que se fuera. Algo en su presencia le recordaba que la vida, aunque cruel, todavía podía ser bondadosa. Trabajaron lado a lado durante el deshielo. Los campos volvieron a verdear, los caballos se fortalecieron, y la risa comenzó a resonar suavemente en la casa que antes había sido puro silencio. A veces, Jacob sorprendía a Isabel sonriendo frente a la tumba en la colina, como si el espíritu de su hija hubiese hallado paz en el viento. Una tarde, una tormenta llegó del oeste. El cielo se volvió negro, el aire eléctrico. Jacob e Isabel corrieron a meter a los animales al establo, pero la tormenta cayó rápido, con truenos como cañonazos y lluvia que caía en cortinas. Un rayo golpeó el álamo junto al arroyo, el mismo bajo el que Jacob había enterrado a Clara. Cuando la tormenta pasó, el árbol yacía en ruinas. A la mañana siguiente, Jacob fue al arroyo para ver los daños. Se quedó allí largo rato, mirando la madera astillada y la tierra removida bajo ella. Isabel se acercó y le tomó la mano. Tal vez es hora de dejarlo ir, dijo con dulzura. Él asintió. Esa tarde, trasladaron una pequeña cruz de madera desde el arroyo hasta la colina junto a la tumba de Mary. Ahora dos cruces se alzaban una al lado de la otra, mientras el atardecer pintaba el cielo de oro y fuego. Por primera vez en años, Jacob rezó, no pidiendo perdón, sino fuerza para seguir viviendo. Pasaron las estaciones. Isabel se quedó. El rancho volvió a prosperar, no solo con ganado y cosechas, sino con algo más suave, más silencioso, esperanza. Nunca hablaron de matrimonio, pero su vínculo era más profundo que cualquier voto. Cada domingo, subían juntos a la colina, colocaban flores frescas sobre las tumbas y permanecían en silencio mientras el viento llevaba el aroma del ajenjo silvestre. Años después, cuando la gente del pueblo hablaba del ranchero silencioso y de la mujer que llegó de la nada, decían que Dios les había dado una segunda oportunidad. Algunos aseguraban que las cruces en la colina brillaban bajo la luz de la luna, como si los niños en el cielo aún los estuvieran cuidando. Jacob nunca lo negó. Solo decía. A veces, Dios responde las oraciones rompiéndonos primero. Y cada vez que pronunciaba esas palabras, Isabel sonreía entre lágrimas, le tomaba la mano y susurraba. Entonces que nunca deje de rompernos, si eso significa que siempre volvemos a encontrarnos.